Yo soy el que estuvo antes de que los reyes levantaran sus tronos, antes de que los imperios extendieran sus fronteras, antes de que los hombres aprendieran a escribir sus nombres sobre la arena del tiempo. Hay hombres que permanecen, no por su fuerza, sino por su fidelidad. Y uno de ellos es Daniel, a quien llamé desde su juventud para hacer luz en medio de un reino de sombras. Cuando Jerusalén cayó bajo la mano de Nabucodonosor, muchos pensaron que yo había abandonado a mi pueblo. Pero yo no abandono lo que es mío. Aun cuando permito que las naciones sean disciplinadas, mi propósito sigue avanzando como un río que nada puede detener. Y entre los jóvenes llevados cautivos, había uno cuyo corazón brillaba con una pureza que ni el exilio podía apagar. Daniel fue arrancado de su tierra, pero no de mi presencia. Fue llevado lejos de su hogar, pero no lejos de mi propósito. Mientras otros lloraban por lo perdido, él escuchaba lo que estaba por venir. En Babilonia, los hombres se maravillaban ante los muros gigantescos, ante los jardines colgantes, ante la riqueza que parecía no tener fin. Pero yo veía más allá de la piedra y del oro. Veía la fragilidad de un reino que se sostenía sobre la soberbia. Y en medio de ese esplendor vacío, coloqué a Daniel como testigo de mi poder. No lo puse entre los pobres ni entre los olvidados, sino en la corte misma del rey, donde las decisiones que movían naciones eran tomadas. Porque así actúo yo, levanto a los humildes para confundir a los poderosos, y uso a los que el mundo considera pequeños para revelar lo que los sabios no pueden comprender. Cuando Daniel habló delante del rey, no buscó honores ni recompensas. No habló para impresionar, sino para revelar. Y Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su tiempo, cayó postrado ante un joven cautivo. Porque así es mi poder, derriba la soberbia de los reyes y exalta la humildad de los fieles. Daniel fue puesto sobre los sabios de Babilonia, no por su habilidad, sino por mi mano. Y aún así, él no se enalteció. Permaneció firme, constante, silencioso, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero Babilonia era un reino de fuego, y el fuego siempre prueba lo que es verdadero. Cuando los amigos de Daniel fueron arrojados al horno por no adorar la estatua del rey, Daniel observó, y yo descendí. Caminé con ellos en medio de las llamas, porque los que son míos nunca están solos en la prueba. Y aunque este episodio no fue suyo directamente, marcó su espíritu. Él vio con sus propios ojos que yo soy el Dios que libra, el Dios que permanece, el Dios que no abandona a los que pasaron los años, y Babilonia cambió de reyes como el viento cambia de dirección. Pero Daniel permaneció. Porque los reyes gobiernan por un tiempo, pero los fieles gobiernan con su integridad. Nabucodonosor fue humillado, Belsasar fue juzgado, Darío fue engañado, pero Daniel siguió siendo luz en medio de cada uno de ellos. Y cuando la escritura apareció en la pared, cuando la mano invisible trazó palabras de juicio sobre el palacio, no hubo mago ni astrólogo que pudiera leerlas. Pero Daniel sí. Porque los misterios del cielo no se revelan a los soberbios, sino a los que caminan en mi temor. Y cuando los hombres celosos conspiraron contra él, cuando buscaron destruirlo porque no podían soportar su excelencia, Daniel no cambió su costumbre. No cerró sus ventanas, no ocultó su fe, no disminuyó su oración. 3 veces al día se arrodillaba, no para ser visto, sino porque sabía que mi presencia era su verdadera fortaleza. Y cuando los hombres celosos conspiraron contra él, cuando buscaron destruirlo porque no podían soportar su excelencia, Daniel no cambió su costumbre. No cerró sus ventanas, no ocultó su fe, no disminuyó su oración. 3 veces al día se arrodillaba, no para ser visto, sino porque sabía que mi presencia era su verdadera fortaleza. Y aunque sabían que esa oración lo llevaría al foso de los leones, él no retrocedió. Porque los que confían en mí no negocian su fidelidad por seguridad. Cuando fue arrojado al foso, los hombres pensaron que su historia había terminado. Pero yo soy el que escribe el final, no los hombres. Y envié mi ángel para cerrar la boca de los leones. No porque los leones fueran débiles, sino porque mi poder es mayor que cualquier fuerza de la creación. Daniel pasó la noche en paz, mientras los leones, que podían destruir cuerpos, no pudieron tocar un solo cabello suyo. Porque cuando yo protejo, nada puede destruir.
Cuando la mañana llegó y la luz tocó los muros del foso, los hombres se acercaron esperando encontrar silencio, muerte y oscuridad. Pero yo había estado allí. Y donde yo estoy, la muerte retrocede, la oscuridad se disipa y el silencio se convierte en testimonio. Daniel se levantó sin temor, sin heridas, sin el más mínimo rastro de daño. Porque mi presencia no solo protege, transforma. Y cuando Darío escuchó su voz, su corazón tembló. No por miedo a los leones, sino por reverencia al Dios que gobierna sobre ellos. El rey ordenó que Daniel fuera sacado, y los que conspiraron contra él fueron arrojados en su lugar. Y antes de tocar el suelo, los leones los devoraron, porque mi justicia no duerme, y mi juicio no se detiene cuando los hombres intentan manipularla. Pero la historia de Daniel no se define solo por su integridad, sino también por las visiones que le revelé. Porque a él le mostré lo que muchos profetas anhelaron ver y no vieron, lo que muchos sabios buscaron entender y no comprendieron. Daniel no solo interpretó sueños ajenos, también recibió revelaciones que trascendían su tiempo, su nación y su generación. Revelaciones que hablaban de reinos futuros, de guerras que aún no habían comenzado, de imperios que aún no existían, de un tiempo en el que la maldad se levantaría con fuerza, y de un final en el que mi justicia prevalecería sobre toda oscuridad. Una noche, mientras su espíritu estaba en oración, le mostré 4 bestias que surgían del mar. No eran criaturas de la tierra, sino símbolos de reinos que se levantarían con poder y violencia. La primera era como un león con alas de águila, la segunda como un oso que se alzaba de un lado, la tercera como un leopardo con 4 alas, y la cuarta era tan terrible que no había criatura en la tierra que pudiera compararse con ella. Sus dientes de hierro devoraban, sus garras desgarraban, y su presencia hacía temblar a las naciones. Daniel observó, no con miedo, sino con asombro, porque él sabía que lo que veía no era fantasía, sino destino. Daniel vio el futuro, pero vivió en el presente. No se obsesionó con lo que vendría, se enfocó en ser fiel hoy. No se preocupó por controlar el mañana, confió en que yo lo controlaba. No se angustió por los tiempos finales, se fortaleció en mi presencia. Y esa es la clave para todos los que desean caminar en fidelidad, no mirar con ansiedad lo que viene, sino caminar con firmeza en lo que es. No temer el futuro, sino confiar en el que lo sostiene. No buscar respuestas en los hombres, sino en mí. Su vida es un recordatorio de que la fidelidad no depende de la edad. Daniel fue fiel cuando era joven, cuando fue llevado cautivo, cuando aprendió la lengua de los caldeos, cuando se negó a contaminarse. Fue fiel cuando era adulto, cuando interpretó sueños, cuando aconsejó reyes, cuando enfrentó conspiraciones. Fue fiel cuando era anciano, cuando recibió visiones, cuando oró por su pueblo, cuando esperó mi palabra. La fidelidad no es un acto aislado, es un camino. Y Daniel caminó ese camino hasta el final. Y ahora, desde la eternidad, su voz sigue hablando. No con palabras humanas, sino con el eco de su vida. Habla a los que se sienten lejos de su hogar, recordándoles que yo estoy con ellos aún en tierra extranjera. Habla a los que enfrentan pruebas, recordándoles que yo cierro la boca de los leones. Habla a los que buscan sabiduría, recordándoles que la verdadera sabiduría viene de mí. Habla a los que esperan el cumplimiento de mis promesas, recordándoles que mi palabra nunca falla. Habla a los que se sienten solos.